Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para todos los que están escuchándome, yo soy Yani, la encargada de traer el día de hoy la palabra del Señor a tus oídos, a tu vida, independiente de dónde nos estén escuchando, así sea por el canal de YouTube. Hola, a los que nos escuchan desde YouTube. O de lo contrario, por Spotify. Hola. Bueno, ¿Qué, qué nos acontece el día de hoy? ¿Qué nos trae para reunirnos más o menos a mitad de semana porque ya es martes? Resulta que antes de empezar con lo que nos corresponde, con nuestra porción, les voy a explicar un poquito, ya que este es el segundo capítulo, por si no lo había dicho. Eh, con la ayuda del Señor espero estar presentándome delante de sus canales auditivos los martes y los viernes, con la ayuda de Dios, evidentemente. Y eso, básicamente. Entonces, el capítulo de hoy, lo que Dios quiere aportar a nuestras vidas, enseñarnos, viene un poquito más largo, me parece mucho, que el de la vez pasada. Así que, nada, tomen sus Biblias, su libretita con apuntes y dispongan su corazón a lo que Dios nos trae hoy, porque les aseguro que es maravilloso. Viene un poquito enlazado con el capítulo anterior. De todos modos, si no lo escucharon, no se preocupen. No seguimos una secuencia, esto no es una serie. Aquí cada uno oirá lo que Dios quiere que oigamos. Obviamente yo les voy a interpretar lo que yo entendí. Ustedes quizás desde sus casas o desde donde están recién otra interpretación por medio del Espíritu Santo, y está completamente bien, ya que es Dios quien nos da el discernimiento de su palabra. Así que, sin mucha más dilatación, vamos a partir, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a agradecer a Dios porque nos ha permitido reencontrarnos aquí un día más, porque tiene misericordia de nuestras vidas y porque nos permite oír su palabra, porque desde donde estemos el Evangelio puede llegar, porque ha tenido misericordia de nosotros y de este mundo en el que estamos, y nos permite estarnos escuchando de maneras que hace unos tiempos eran inimaginables. Porque vamos a confiar en que Él esta semana nos asegura un buen porvenir, porque sabemos que todo lo que pase y todo lo que esté pasando es netamente permitido por Él y por su amor hacia nosotros, y porque esperemos que esta lectura y este estudio de hoy sea completamente dirigido por Él y su Espíritu Santo. Amén. Entonces, hoy día Dios nos quiere traer a Jeremías, capítulo 29, versículo 11, que dice así, en el nombre del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El capítulo 19 es una carta de Jeremías a los cautivos. Pero, ¿quién fue Jeremías? Jeremías fue un profeta muy importante y su ministerio profético inició a los 16 años. ¿Pueden creer eso? A ver, aquí los que nos escuchan que tengan 16 años o anden por ahí, ¿se imaginan ser llamados por Dios a esta edad? ¿Qué haríamos nosotros, incluso de adultos? Es que nunca nos sentimos preparados para hablar de algo tan grande. Es una responsabilidad inmensa llevar un ministerio. Imagínense un joven de 16 años, cuando ya anteriormente dijimos que ser joven duraba hasta los 40. ¿Cuánto más tener 16 años y que Dios te llame? Pero, ¿en qué momento nos dice la Biblia que Jeremías fue llamado al ministerio? En el capítulo 1 de este mismo libro, versículos 1 al 19, los cuales daremos lectura para la gloria de Dios. Dice así, incluso el título sale como llamamiento y misión de Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Mes quinto sería mayo, ya, un paréntesis. Vino pues
palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerlo por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿Qué ves tú? Y dije: Veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incesaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Entonces, como vemos, Jeremías fue llamado para advertir al pueblo de Israel sobre la destrucción y exilio que vendrían como consecuencia de su alejamiento de Dios y sus pecados. El ministerio de Jeremías duró 4 décadas y, como leímos, Dios lo consagró para cumplir esta importante labor, por la cual sufrió mucha persecución. Aquí todavía no se dice porque es solo el llamado, pero más adelante nos damos cuenta que Jeremías fue perseguido. A grandes rasgos, en el capítulo que vamos a estudiar específicamente hoy, en el capítulo 29, Jeremías escribía una carta a los desterrados de Jerusalén en Babilonia y les instaba a buscar el bien de esta ciudad y a no dejarse engañar por los falsos profetas. Suficiente trama, al grano. Entonces, este versículo lo vamos a dividir en 2 partes. La primera dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Entonces Dios conocía sus propios pensamientos con los judíos desterrados y por ello quería expresarlos por escrito a través de las cartas de Jeremías. Entonces nos queda la interrogante de: ok, pero estamos hablando de un libro del Antiguo Testamento. Babilonia fue el imperio que conquistó Jerusalén, destruyó el templo y llevó al exilio a gran parte de la población judía. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas y en nuestra época? Dios piensa en nosotros. En la Biblia, de la Nueva Versión Internacional, nos dice: Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Como hablábamos en el capítulo anterior, debemos pedirle a nuestro Padre que nos enseñe a confiar en lo que Él quiere para nuestras vidas, ya que Él sabe lo que nos conviene y lo que no. De hecho, en nuestros tiempos, como cristianos, Babilonia adquiere un significado más simbólico y espiritual. En el Salmo 40, en el versículo 5, David de hecho reflexiona sobre los pensamientos de Dios sobre su pueblo y dice: Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no podrían ser enumerados. De hecho, John Trapp, un teólogo puritano, dice: los pensamientos de Dios se dirigen a sus hijos, especialmente a los hijos de la aflicción, como los pensamientos de un padre a sus queridos hijos. Y aquí también nos vamos a detener un momento. Les invito a reflexionar un momento de
lo que es ser reconocidos como hijos de Dios, de tomarle el peso a esto. De hecho, el teólogo reformado estadounidense Robert Charles Sproul nos dice en su libro ¿Puede la oración cambiar las cosas?, que en el Nuevo Testamento se investiga quiénes son los hijos de Dios y la respuesta es clara. Eso se encuentra en Romanos 8, 14 al 17 y dice: porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción. Entonces, claro, cuando nosotros nos referimos a Dios, cuando le reconocemos como nuestro Padre, es algo maravilloso. Por eso les invito a reflexionar en cuando reconocemos a Dios como nuestro Padre, no debemos tampoco hacerlo con arrogancia. Y que de hecho Pablo nos enseña que solo por el Espíritu Santo podemos llamar Padre a Dios. Pero esto no lo debemos de hecho tomar a mal, sino que lo que nos dice el Nuevo Testamento es que somos hijos, no descendientes ilegítimos, porque estamos en unión con Cristo. Todo esto por si acaso le estoy citando del libro. Dice también que nuestra afiliación no es automática, no se hereda y no es una necesidad genética, sino que es más bien derivada. La palabra del Nuevo Testamento para esta transacción es adopción. O sea que debido a nuestra relación adoptiva con Dios a través de Cristo nos convertimos en coherederos con Cristo. Y es solo porque estamos en Cristo y Cristo está en nosotros que tenemos el privilegio de dirigirnos a Dios como nuestro Padre y acercarnos a Él en una relación como tal. Martín Lutero dijo una vez que si tan solo pudiera comprender las primeras dos palabras del Padre Nuestro, nunca volvería a ser el mismo. La palabra nuestro significa que el derecho de llamar a Dios Padre no es solo mío. Es un privilegio corporativo que le pertenece a todo el cuerpo de Cristo. Y que cuando oramos no debemos venir a Dios como un individuo aislado, sino como miembro de una familia. Entonces, para que nosotros, y aquí cierro la cita del libro, para que nosotros podamos dirigirnos a Dios como Padre o reconocerlo como tal y Él nos reconozca como sus hijos, Él nos invita a tener una relación con Él. Porque, ¿qué significa tener una relación con Cristo, con Dios específicamente? Que debemos estar activos en oración. Pero ya nos desviamos mucho del tema, así que volvamos a centrarnos en lo que nos convoca. Somos elegidos como el pueblo de Dios. Elegidos. ¿Entienden el peso? Ya analizamos el peso de referirnos a Dios como nuestro Padre, que era algo que les quería decir. Ahora, ¿sabemos lo que significa ser elegidos? ¿Cuántas veces? A más de algunos seguro nos ha pasado eso de no sentirnos especiales para personas en específico, personas de nuestro interés, así no sean familiares, amigos o alguien ya de nuestro interés romántico. Y sentimos que no somos recibidos de igual manera por las otras personas y se siente mal. Pero ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar que Dios nos escogió incluso siendo habitantes de un mundo al cual la Biblia lo refleja como Babilonia? En Apocalipsis, de hecho, se refiere mucho a nuestro mundo actual como la nueva Babilonia. Y ustedes dirán, Ani, ¿por qué la nueva Babilonia? Para los cristianos en la actualidad, Babilonia puede representar la influencia de los valores mundanos, la corrupción moral, la idolatría, la persecución religiosa o cualquier otro aspecto que se oponga a la voluntad de Dios y a los principios cristianos. Algunos de hecho interpretan que Babilonia puede manifestarse en forma de sistemas políticos opresivos o falsas enseñanzas religiosas, inmoralidad generalizada o una mentalidad centrada en el egoísmo y la idolatría de la riqueza y el poder. Entonces, eso es lo que refleja Babilonia para nosotros y por eso les digo que Dios nos eligió entre un mundo que es la Babilonia de nuestros tiempos, lamentablemente. Y de hecho esta parte que les acabo de decir sale más específico en Apocalipsis 18:2, que dice así: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Dios tenga misericordia de estos tiempos, Dios tenga misericordia de nosotros, que nos toca lamentablemente
seguir aquí en esta tierra, anhelando nada más que la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿no les parece maravilloso que Dios nos siga llamando incluso cuando estamos en un mundo como este? Sigamos. La siguiente parte de este versículo dice: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos exiliados vivieron la experiencia del juicio de Dios sobre su nación, y para ellos era muy fácil pensar que Dios estaba en contra de ellos y que les deseaba el mal. A través de Jeremías, Dios les asegura que sus pensamientos hacia ellos eran de paz. Pero ¿no les suena conocida esta frase de: si Dios es amor, ¿por qué nos pasan cosas malas? Como les había dicho, Dios, por intermedio de las cartas de Jeremías, y más específicamente lo que estamos leyendo hoy, dice que sus pensamientos hacia nosotros y hacia los judíos de aquellos tiempos eran de paz. Dios a su pueblo judío, y desde el nuevo pacto también a nosotros, nos promete un futuro esperanzador. Y de hecho, en el caso de los judíos, esta promesa fue hecha en la antigüedad bajo el exilio babilónico. Pero estas promesas expresan el corazón y el amor inmutable de Dios hacia su pueblo. De hecho, estos eran los pensamientos de Dios hacia Israel bajo el antiguo pacto. No debemos atrevernos a creer que Él es menos favorable para aquellos que vienen a Él con fe a través del Mesías en el nuevo pacto. De hecho, Dios tiene un fin para todo y una esperanza para su pueblo, incluso cuando estaban bajo el exilio, e incluso cuando sufre bajo la disciplina o el juicio merecidos. Es un engaño del enemigo, que eso de poner dudas en nuestro corazón, aflicción en el momento de la prueba, que utiliza para robarle al pueblo de Dios el sentido del fin y la esperanza para nosotros. El fin y la esperanza no solo expresaron el regreso del exilio. De hecho, Meyer, que fue teólogo, dice que Dios tenía un propósito especial al permitir el cautiverio de su pueblo en Babilonia, y fue para esparcir las sinagogas y el Antiguo Testamento en preparación para el Evangelio. Entonces aquí vemos que todo momento de dificultad, todo momento de prueba, tiene un propósito bueno para nuestras vidas. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si los exiliados nunca hubieran llegado hasta Babilonia? Probablemente el Evangelio habría tardado un poco más en difundirse. De que lo iba a hacer, de que iba a pasar, porque estaba en los planes de Dios, y cuando Dios tiene un objetivo para nosotros y nuestras vidas, va a hacer que éste se cumpla bajo cualquier consecuencia. Por eso es importante que sepamos confiar en nuestro Padre al momento de pasar dificultades, saber que todo tiene un fin y de hecho hay un coro que nos habla de confiar en Dios en el momento de la prueba y de entregarle todo nuestro ser, confiando plenamente en Él, que dice: un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy, moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. ¿Y qué le responde Dios? No me gustas, te voy a quebrantar. Pero ¿qué pasa en el quebranto? ¿Qué pasa después del quebranto? En un vaso nuevo te voy a transformar. Y Dios le advierte, le dice: pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas que nos escuchan en este momento, el Señor conoce sus pensamientos y la finalidad de estos para nosotros, así como de igual manera conoce los nuestros para beneficio propio, y por ello, en este momento, Él nos dice, para cerrar, en Filipenses 4, versículos 6 al 7: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, entonces este sería el final del segundo capítulo del podcast. Espero que Dios les siga dando una maravillosa semana, y siempre confiados en que en la dificultad Él es nuestra roca. Nos vemos el viernes, si Dios quiere, en un próximo capítulo. Nuestro amado Dios les bendiga y les guarde.